Y para analizar lo que pudiera llegar a pasar dentro de una semana en general, no solamente respecto a lo que tiene que ver con Asunción, sino que el futuro también de cada uno de los movimientos, partidos, empuja electoral, mirando el 2018 inclusive, nos acompañan tres analistas políticos. Presento primeramente al doctor Alfredo Boxia. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Santiago? Un gusto estar contigo. Saludos a Augusto y a Euclides también. Gracias por acompañarnos. El doctor Euclides Acevedo también está con nosotros. Fue promesa de nuestro productor que a las 10 de la noche ya esté en su casa y son las 10:30 y recién estamos empezando el bloque. Hola, doctor. ¿Qué tal? Vos sos lo que industrializa mis afectos. ¿Dónde que te depositan con Añana Cuba? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola. Gracias por los analistas. A más de uno le molesta eso. Hay analistas también, me digo. ¿Cómo está, doctor? Muy bien. Excelente. Gracias por venir. Y Augusto Dos Santos, que nos acompaña una vez más con nosotros. Vamos a hablar mucho de lo que tiene que ver con la comunicación también, Augusto. Con mucho gusto. Y voy a tratar de sacarte el jugo en ese sentido. ¿Cómo estás? Bien, bien, Santi. Cada vez mejor estamos compartiendo con los amigos y contigo, amigo también, por supuesto, y con la audiencia amiga también. ¿Cómo viste en términos de comunicación el manejo de campaña? ¿Se centró en las propuestas? ¿Se centró en el conflicto? ¿Dónde se centró la campaña electoral? La campaña electoral me pareció que en términos publicitarios estuvo estéticamente interesante y deprimida en ideas, digamos, ¿no? De eso podemos hablar un poco más tarde, ¿no? Pero todo estuvo muy sujeto a lo más importante en esta campaña, que es lo estratégico. Y lo estratégico, me parece, fue al margen de todo el entorno, de todo lo que pasó en el entorno esta misma noche acá. Creo que los dos candidatos, por razones que podemos conversar un poco más tarde, trataron de no agredirse mutuamente. Los dos candidatos que están polarizando la competencia, digamos, ¿no? Uno de ellos, evidentemente, Mario Ferreiro, con una pesca intensa de la posibilidad de votos colorados, y el candidato Samaniego, que está en lo mismo, en la fidelización del voto colorado. O sea, es muy curioso, pero esta última semana está marcando comunicacionalmente en ambos candidatos el mismo objetivo, que es el voto de la Asociación Nacional Republicana. Y en términos de estrategia, ¿quién crees hizo mejor los deberes? Yo creo que hasta a mí me llamó la atención en términos estratégicos, siempre vinculado al tema comunicacional, porque el análisis político, para eso están los maestros acá, ¿no? En términos estratégicos me gustó esa especie de técnica de pluma de pato que tuvo Mario Ferreiro en la última semana. Pluma de pato. Claro, no pisó ningún palito, digamos. No, el presidente dijo que cuestionó el tema de que no trabajaba. Después hubo un par de capítulos más y ante esos 3 capítulos Mario Ferreiro no abrió la boca, no dijo absolutamente nada, no reaccionó, digamos. A veces no pisar el palito es una técnica importante en esta etapa de las campañas. Bueno, está bien. Me parece interesante. Euclides, ¿cómo ves en general esto que mostrábamos en un resumen? Candidatos imputados, en Lambaré es un festín en ese sentido, lo tenés al liberal y al colorado en la mismísima situación prácticamente. La campaña en Asunción en particular, ¿va a tener más picante estas elecciones que se van a dar el domingo o cómo ves en general? A mí me resulta ligeramente aburrida esta campaña electoral. ¿Sí? No solamente por la degradación de ideas, por la repetición de lugares comunes. Lo único que me llamó la atención fue la rigidez del debate anterior, donde Martín González vino armado con todo y Víctor estaba con un puré de Valium, porque también observo con atención otros municipios, probablemente Mengo coincidirá con Augusto en ese sentido de que, salvo algunos hechos como la violencia señalaba en el documental, no hay mayores crispaciones. Lo que sí revela estas elecciones es un cansancio de la ciudadanía, una fatiga social hacia los políticos. Y el hecho de Lambaré es emblemático. Mare ya votata, por el menos malo. Fíjate, eso demuestra que lo que dice nuestro amigo Carlos Martini, no hemos superado la democracia electoral. Y Hugo Vigray decía claramente
que acá nadie coopera para la adquisición de una verdadera democracia política. Entonces los partidos, que deberían ser depósitos de docentes cívicos, se convierten en aparatos electorales formidables que también poco a poco va perdiendo su fuerza. Es muy probable que se refleje el día 15 lo que pasó en la Argentina. La gente se cansó del kirchnerismo como modelo político, como mensaje político. Y es probable que también la ciudadanía castigue con su indiferencia o su voto en contra esta fatiga de las propuestas tradicionales, que no me refiero a un partido en particular, porque a la hora de la verdad todos los partidos, cualquiera sea su signo, padecen de la misma patología. ¿Hay algo lógico que se pudiera esperar de las próximas elecciones o considerás puede ser un día de sorpresas, doctor? Mira, la globalidad municipal está constituida por 250 pequeñas realidades locales, algunas con pocos kilómetros de distancia y con realidades absolutamente distintas. Localidades en donde hay violencia, una violencia que no la conocíamos, la teníamos un poco olvidada, ¿no? Algunas localidades fronterizas sobre todo. Localidades en donde hay mucha influencia del dinero mal habido, hay narcos candidatos. La prensa todavía no los descubrió, lamentablemente probablemente se vayan desgranando sus nombres en los próximos años. Localidades como acá, donde está el canal, donde hay que elegir entre Aníbal Lecter o Jack el Destripador, ¿verdad? Y candidatos fantasmas, es decir, lo que decía Euclides, a falta de propuestas, a falta de liderazgos nuevos. Por ejemplo, voy a poner algunos ejemplos. Lugo, que no es candidato a nada, aparece en la campaña de la lista 40, ¿verdad? Mario, incluido Mario, que tiene una buena performance electoral y es muy conocido, aparece con candidatos a intendentes del interior de su lista. Lino Oviedo aparece, fallecido ya, y próximamente a ser reenterrado gracias al morbo del senador Oviedo Mato. Aparece en la propaganda de la lista 7 del UNAC. E incluso el queridísimo Jorge Garbet aparece en la campaña de la lista 10, aunque ahí se explica porque el pobre falleció ya en medio de una campaña, ¿no? Entonces, lo que veo es que en algunos lugares la elección va a ser muy interesante. Asunción está entre esos lugares donde puede ser muy mediáticamente interesante porque existe la posibilidad después de 2 décadas de que el Partido Colorado no gane, y en otras va a ser la repetición de historias ya conocidas. Globalmente vamos a tener que el domingo en la noche sumar todas esas realidades y ver cuán azulgrana sigue siendo el espectro municipal en Paraguay, porque allí sí salimos de lo municipal y empezamos a traspolar esos resultados al 2018. Claro. Cuando hablas de globalmente en términos geográficos, también tenemos que hablar de globalmente en términos de escenario, digamos, porque aquí no se está jugando solamente las elecciones municipales. El hecho que el afiche de Lugo esté en todo el Paraguay, o el afiche de Mario, también tiene que ver con el 2018, el afiche de Cartes. O sea, no podemos ser cándidos en pensar que todo va a acabar el próximo domingo en materia de proyección política. Por eso el análisis tiene que tener mucho que ver con que este es un capítulo, una estación, digamos, de un viaje que termina en el 2018. Ahora, en análisis, por lo menos, según lo que estaba escuchando de cada uno de los jefes de campaña, claramente el equipo de Mario dice nosotros creemos en las encuestas. El equipo de Arnaldo dice nosotros tenemos incluso una, no damos a conocer, no es nuestra forma de actuar. Me queda la duda porque en otras campañas sí las encuestas se mostraban y con bombos y platillos. Doctor Acevedo, en esta elección en particular, ¿hay que darle valor a las encuestas? ¿Hay que tomar como un parámetro para decir, mira cómo está la cosa? ¿O el descrédito se apoderó en general de ese rubro? El descrédito también alcanzó así elípticamente a las encuestas, pero yo creo en las encuestas. Hoy día, muy raro que se equivoquen. Mucha gente pone como ejemplo lo que pasó en la Argentina. Hay que analizar con mayor profundidad, no es tan así. Finalmente los márgenes de error justifican la diferencia, por lo menos entre Scioli y Macri. Yo sí creo que la encuesta es un indicador, es un pronóstico, o por lo menos es la foto de la intención de voto. No sé lo que va a pasar el día, pero es muy difícil
que un margen de 15 a 20 puntos después pase a ser lo contrario. Es muy difícil. Pero por eso digo que por lo menos en Asunción, y ya que alguien dijo muy pícaramente, ahí de los tres, dos ya tienen su propio candidato. Sí, yo tengo el mío, lo he dicho públicamente. Yo creo que Mario va a ganar. Estoy segurísimo. Me temo que los concejales, los colorados, tengan muy buena calificación. ¿Por qué crees que Mario va a ganar? No solamente por las encuestas, sino que yo creo que él está formulando un estilo de administración que la gente quiere probar. Y eso tiene mucho que ver con el 2018, Santiago. O sea, la concertación. Así como Martín dice, yo doy 15 partidos, no. Si vamos a verlos así, es una manera en miniatura de ver la película. A mí me parece que este es el momento de una gran alianza. Y cuando dicen que el 40% de los votantes de Mario van a ser colorados, yo también creo eso. Y en el 2018, un gran Frente Nacional Democrático va a tener como espinazo al Partido Colorado. Ese Partido Colorado republicano, agrarista, que se va a desprender de la lacra de un estilo de reptiles y de depredadores. Y creo que eso va como un estilo político en general. Por eso yo creo que Mario despierta como una especie de temperatura. O sea, lo que se va a hacer, como dice él, un análisis de sangre es lo que va a sufrir nuestra democracia electoral el próximo domingo. Y esa falta de gestión que tanto le atribuyen a Mario y que Arnaldo permanentemente lo pone en el debate, o que el equipo de Arnaldo permanentemente dice, nunca tuvo a 5 personas a su cargo, ¿qué va a poder manejar un municipio? Pues son técnicas propagandísticas electorales, ¿verdad? Y se notó hoy en el estilo, ¿verdad? Martín tenía que agredirlo a Canese le importó 4 pepinos la presencia de él. ¿Por qué? Porque Meyer no es su contrario, Mario es su contrario. O sea, hay que verlo así. Y yo creo que la gestión finalmente no necesita uno pasar por una universidad, no sé de las cuales con los desprestigiados que están todos los institutos universitarios, pero se suple con el buen equipo que está. Un tipo como Federico Franco Troche tiene muchísima experiencia municipal. Y yo no creo que Mario, si es inteligente, no va a prescindir de los gerentes competentes que tiene el municipio. Finalmente hay gerentes colorados muy buenos con los que Mario va a trabajar. A mí me permitís, me llama la atención también que se hable muy poco de un factor que posiblemente sea desencadenante de esta fotografía que tenemos en este momento con los 16 puntos o más en algunos casos que se plantean con Mario. Hablamos de un hemisferio colorado que posiblemente lo ayudaría, pero hablamos muy poco que eso deviene de una circunstancia que lamentablemente para Samaniego ocurrió hace poquísimo tiempo, como son las internas del Partido Colorado. O sea, yo creo que las internas del Partido Colorado de alguna manera son protagónicas de este momento que se está viviendo, y de eso estamos analizando un poco, digamos, porque de alguna forma también el resultado del domingo, que si gana Samaniego de alguna manera es la confirmación de una especie de unidad colorada, y si gana Mario es la confirmación de que esa unidad no existe y que hay unas rémoras de lo que fueron las heridas de las internas del Partido Colorado. Ese es un asunto que es importante para mirar el futuro también, y tenemos que bajarlo sobre la mesa. Augusto, quiero aprovechar nomás el hecho de que vos hayas trabajado en su momento en comunicación con un presidente de la República, nada más y nada menos. ¿Qué valor tienen las encuestas? ¿A quién creerla, a quién no? Y sobre todo, el estar tan seguro de la diferencia que se te pueda dar de 16 y 20%, y que eso sea un boomerang en el día de las elecciones. En base a las encuestas, que hay una mayoría de encuestas que apuntan hacia ahí, lo lógico sería que el próximo domingo gane Mario Ferreiro. Ahora, hay variables que nunca ocurrieron también. La fortaleza que tiene la presidencia de Horacio Cartes es una fortaleza que tuvo muy, no sé, el gobierno Lugo no lo tuvo, el gobierno Nicanor tampoco, en términos de manejo del electorado. Las últimas internas del Partido Colorado es una muestra de ello. Yo creo que por más desprestigiadas que estén, fundamentalmente un par de encuestas que llegaron hasta el final con un resultado por lo menos
a nivel nacional siempre dieron en la tecla, digamos, ¿no? Doctor, en este momento, ¿qué puede llegar a cambiar, digamos, esos números que se están dando? ¿Cuál podría ser un elemento? Martín González, cuando hablaba acá, decía 140.000 colorados van a ir a las urnas y van una vez más a demostrar. Cartes tiene un discurso dentro del seno del partido que reivindica a Stroessner, que de nuevo toca la fibra del fanatismo al Colorado. Esos pueden ser elementos que de alguna manera despierten al electorado colorado y hagan revertir eso que las encuestas hoy muestran. Mira, yo lo que creo que buena parte de lo que digan las encuestas se va a reflejar o no de acuerdo al grado de participación electoral que haya. Asunción ha venido bajando el nivel de participación. Ahora hay una paridad, digamos, entre dos candidatos, se polarizó mucho, quizá haya más participación. Ojo, solo en Asunción hay 26.000 jóvenes recién empadronados que nunca votaron, ¿eh? 500.000 en todo el país. Y creo que la generación de jóvenes de las dos últimas elecciones municipales anteriores no tienen esta historia de hastío, de comunicación a través de redes sociales, estos jóvenes multimedia, como dijo alguien en el bloque anterior, que me parece que están mucho más conectados con la realidad, o de lo contrario no estamos leyendo lo que pasó en los colegios, lo que está pasando en la universidad, etc. Creo que es muy importante. Si esto es cierto, y hay mucha participación juvenil, ese discurso de Cartes y del ingeniero que estuvo acá, es de la época de las cavernas, es del neolítico, ¿verdad? No sirve de nada. Participación, jóvenes, Asunción con una elección demasiado tranquila. Es decir, yo los vi ayer en un programa de farándula a los dos candidatos haciendo un concurso, ahí parecían dos duques ingleses, haciendo bromas entre ellos, sin agresiones. Y también me da la impresión, no sé si están de acuerdo conmigo, en estas elecciones hubo menos polución visual, tipo pasacalles, paredes pintadas, que en las anteriores. Quizá, porque esta sí es una gran diferencia con las elecciones municipales anteriores, las redes sociales ocupan un espacio protagónico hoy en día. En las elecciones de 5 años atrás nomás esto no existía. Hoy en día eso democratiza la llegada a sectores que probablemente antes no tenían acceso a celular, a Facebook, a redes sociales y que hoy se extendió. Así que son elementos nuevos, ¿eh? Son elementos nuevos. Vamos a hacer la pausa. A la vuelta de la pausa continuamos hablando de lo que puede llegar a ser el próximo domingo ese acto en el que finalmente cada uno de ustedes va a salir a elegir a su intendente, va a salir a elegir a su concejal. Antes de hacer la pausa te quiero hablar de el próximo domingo. Creo que un elemento fundamental es lo que estabas diciendo, doctor, en la pausa. ¿Cuántas intendencias hoy son coloradas? ¿Cuántas son liberales? Y ese puede llegar a ser un parámetro para saber qué tan acertado está Cartes a la hora de decir pintemos de rojo todas las intendencias. ¿Cuál crees puede llegar a ser la penetración, la recuperación del Partido Colorado de algunas de estas intendencias liberales? Y se va a medir así, o por lo menos si les conviene a Cartes lo va a usar como un elemento político para el futuro. Hoy en día hay aproximadamente 130 intendencias en manos del Partido Colorado, 80 en manos del Partido Liberal y el resto entre alianzas regionales, pequeños partidos como UNAC, Encuentro. Pero obviamente que se va a medir el número de intendencias de esos dos grandes partidos como muestra del... vamos a decirlo claramente, yo creo que Cartes va a usar, si pasa ese número que ya tiene, como un elemento para una campaña de reelección, ¿verdad? ¿Por cómo se encaró la campaña? ¿Se podría llegar a dar eso que plantea Cartes, que plantea el Partido Colorado, de aumentar incluso el número de intendencias que tiene hoy, o con lo que está pasando en Lambaré, la situación que se da en Asunción, podría ser un revés para el Partido Colorado? Yo me temo que los márgenes en materia de números sean más o menos igual, salvo en el área metropolitana que yo creo sí el Partido Colorado va a ser castigado. Va a ser castigado no el partido, porque finalmente el Partido Colorado no es un partido, es un sentimiento. Luque, el Lambaré, Fernando de la Mora, Asunción,
San Lorenzo no sé por qué tiene un buen candidato opositor, Ferrer es un jodido en términos electorales. Con respecto a la reelección, justamente esta política de agresividad o de agresión no crea el ambiente propicio para sacar la reelección como propuesta política. Puede ser como un gesto de arrogancia, ay, que tú ya impones la reelección. La reelección, que yo creo que tiene que venir por la vía de la reforma, no por la vía de la enmienda, supone un pacto político. Y el pacto político hay que crear el ambiente, el escenario para eso. Siempre tiene tipo como Martín Gonzalo, ya pues yo quería pactar con él, ¿verdad? Claro. Por más que yo sé que a lo mejor es una ficción, o que le importa 4 pepinos sin Burú Villaroga, o no es un PC. Finalmente tampoco es el problema central, porque el presidente de la República es un político, pero la reelección no va a venir como consecuencia del resultado de las municipales. Todo lo contrario, creo que va a haber una depresión en el entusiasmo político oficialista. O sea, los colorados se van a dar cuenta que ganar las elecciones no supone tener el poder. Porque muchos colorados que creyeron obtener el poder en el 2013 se dieron cuenta de que si ya ganar la elección, no, ve, jefe, o asunto cuá. O sea, hay una especie de transformación del pensamiento político vigente y eso se va a transformar. Vas a ver en el 2018, va a tener mucho que ver o poco que ver con las municipales. Es un escenario diferente. Y en otro programa podemos hablar de eso. ¿Quiénes pueden ser los candidatos en el 2018? Pues no son varios tampoco. ¿Mario podría volver a ser candidato? No creo y no creo ni que le convenga a él. No creo. O sea, si Mario no gana la intendencia, le queda volver a los medios y se acabó la carrera política. Claro. No creo que se acabe la carrera política. ¿Alguna senaduría, algún...? Puede ser, pero yo no creo que sea oportuno para él. Pues además estoy seguro, y si gana las elecciones con más razón, no va a dejar después de 2 o 3 años de gestión la intendencia para candidatarse. Eso sería demostrar una vez más la crisis de liderazgo. De por ahí veo la líder. Opa, después de Laíno, Argaña, Oviedo, no hay más. O sea, los movimientos políticos tradicionales. Y acaba de haber transformación, a no ser que pase algo que puede pasar, porque puede haber también una insurrección social. Nosotros estamos muy entretenidos en la cuestión electoral, pero la profunda crisis moral, la falta de equidad social, eso no va a desaparecer por la tensión electoral del próximo domingo. O sea, eso va a estar latente y eso puede explotar en cualquier momento. Y eso hay que prever. Él sabe mejor que nadie que la salud política, el mecanismo es la prevención, no es la terapéutica. Volviendo a las campañas, yo creo que me tomo de lo que exhibías en términos de redes sociales y es asombroso cómo las pautas cambian aceleradamente. En el pasado, para la construcción de esa nube rara que se llama opinión pública, eso demoraba horas, o sea, quizás mañana teníamos alguna opinión sobre lo que ocurrió esta noche. Las redes sociales, la Twitter y las demás redes sociales, claro, te glorifican o arruinan los escenarios de inmediato, pero eso también tiene que ver con hemisferios de nuestra población. O sea, una es la incidencia que puede tener a nivel metropolitano, como acaba de decir Euclides, y otra es la incidencia que puede existir a nivel nacional. Eso quiero traspolar también a la campaña en sí, ¿verdad? Yo creo que el Partido Colorado puede hacer una buena campaña nacional. La cuestión está, digamos, hasta dónde esa campaña nacional sirve para afirmar como un nuevo liderazgo de proyección hacia el 2018 que pueda darle suficiente rédito, particularmente a Cartes, al respecto de esa suma y resta, ¿verdad? Y por eso yo vuelvo a lo que decía al principio, en realidad aquí se están jugando 3 personas, Mario Ferreiro, Lugo y Cartes, esencialmente, ¿no? Ahora, a mí me llama mucho la atención el comportamiento del presidente Horacio Cartes en esta campaña. ¿Por qué? Porque, a ver, es absolutamente válido que un presidente manifieste o le dé su apoyo, incluso proselitista, a candidatos de su partido de la intendencia. No es por ese lado que yo critico.
Pero generalmente el presidente de la República está por encima de ese combate callejero cotidiano de la política municipal, muestra su presencia mesurada, apoyo acá al candidato de mi partido, aparece en algún afiche, etcétera. Pero Horacio Cartes actúa de barra brava. O sea, en las últimas reuniones públicas, él se desbocó más, fue más agresivo, más excesivamente entusiasta, hasta el punto de generar un aluvión de críticas. Yo me estuve fijando solamente en este fin de semana en los comentarios de los columnistas de los diarios. Sobre el punto, Mabel Renfel, Luis Vareiro, Arnaldo Alegre, Benjamín Fernández, Roberto Sosa, Ana Rivas, Mario Rubén Álvarez escribieron sobre lo mismo que estoy diciendo. O sea, no es una percepción personal. Lean el editorial del diario ABC de hoy titulado Cartes. Es decir, da la impresión que el que contamina con una innecesaria agresividad y con un discurso plagado de cosas que parecían ya del pasado, es el propio Cartes. ¿Lo hace porque Cartes es así o porque necesita en este periodo electoral ser esa persona? Yo creo que él está pasando por un periodo de escaso control de su propia palabra. Gracias por venir, doctor. Gracias por acompañarnos. Lo que se juega el próximo domingo y lo que planteaba Augusto, ¿tiene que ver con el 2018? ¿Cartes está jugando algo el domingo o Cartes no tiene nada que ver en esta partida? No, tiene mucho que ver. Lo que pasa es que no sé si el gobierno tiene una visión estratégica como para calcular que lo que hace ahora va a tener una repercusión en el 2018. De por sí, las elecciones municipales siempre tuvieron su efecto en las elecciones nacionales. Pero el escenario en el 2018, el escenario nacional, va a ser completamente diferente al actual. Te puedo asegurar. Va a ser mucho más vibrante. No quiero dejar de preguntarte, doctor. El sueño, o quien le quitaba el sueño a Cartes por una declaración que él mismo dio, era un estudiante chileno. Sí. Al que le dedicó incluso un discurso, al que se refirió también, habló de españoles, qué sé yo. Sin que tenga nada que ver un estudiante chileno, le renuncia el ministro de Defensa diciendo que su comandante de las fuerzas militares era el peor que haya existido y que él haya conocido. ¿Qué podría generar esa situación dentro del equipo militar, dentro de un ámbito militar? No creo que pase a mayores de lo que ya está pasando hace mucho tiempo. Los militares hace rato están desmoralizados y hace rato son damnificados por el enfrentamiento absolutamente innecesario entre el ministro de Defensa y el comandante de las fuerzas militares. Si yo fuera Cartes, lo pasaba a retiro inmediatamente a Garcete y le pedía la renuncia a Soto. Hay una institución encargada nada más y nada menos que la seguridad nacional. Pero no hay que quedarse en la fricción esa, uno es infante, el otro es caballería. No. Es la expresión de una crisis institucional en todos los estamentos. Con la diferencia de que la crisis en los aparatos, en las instituciones de seguridad del Estado, son mucho más peligrosas que las que pueden pasar en otras instituciones. Con el audio de Sousa tenés una situación similar en las fuerzas policiales también. Y va a suceder dentro de poco una cosa parecida también en ese nivel. O sea, no vayas a creer que no se escapa cuando los órganos de seguridad empiezan a ser vulnerables. La crisis política está cantada. Por eso digo yo que con el curso de los acontecimientos, aún después de las municipales, la crisis política se va a agrandar. Porque no hay capacidad de negociación, o por lo menos nadie opta por la solución del conflicto, sino por avivarlo. La gente cree que negociar es debilidad, negociación es madurez y talento. Es más, es la asignatura favorita de la política. Tal y como te prometimos, te devolvemos cenado a tu casa a la hora indicada. Mal cenado, por cierto, pero en muy buena compañía. Gracias, doctor, por acompañarnos. Augusto, gracias por estar con nosotros. Y en términos de coberturas y en términos de qué tan animada puede llegar a estar la elección el próximo domingo, ¿qué escenario vos te planeás, planificás, proyectás respecto a lo que puede llegar a pasar? Yo creo que en cuanto a cobertura sí va a ser, así como Euclides manifestó que habría o hay en la campaña cierta depresión en términos de atractivo, digamos. Yo creo que la cobertura va a ser muy importante.
en términos de vivacidad y en términos de energía. ¿Por qué? Porque de alguna manera todos asumen que en Asunción se está jugando una carta demasiado importante para el futuro del Paraguay al respecto de los posicionamientos que van a darse al día siguiente, digamos. Solamente mencionar esto. Puede haber, digamos, una conmoción importante en términos del escenario para la oposición, puede haber una conmoción importante en términos de escenario para el oficialismo. En favor de Cartes o en contra de Cartes, en favor de Mario o en contra de Mario. Realmente no son elecciones cualquiera las del domingo próximo, por eso yo creo que va a haber una... Y además la prensa paraguaya creció muchísimo en términos de calidad de cobertura, ¿no? Ya dejamos de lado esa cobertura que tenía ciertas liturgias que estaban ligadas más a los análisis. No, incluso anteriormente perdíamos muchísimo tiempo en bocas de urna. Ya los resultados estaban y seguíamos pasando bocas de urna de la escuelita de no sé dónde. Esos gestos, por ejemplo, fueron cambiando hacia una cobertura mucho más efectiva y de mayor calidad en los últimos tiempos. Gracias, Augusto, por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros. Hacemos la pausa. A la vuelta de la pausa venimos con más de esta edición de AM.